Bien, hermanos, vamos a dejar que los niños del culto infantil salgan a su actividad de esta hora y nosotros vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios también en este momento. Les recuerdo, hermanos, lo que decía en la mañana, el boletín de ahora, como cualquiera, consérvelo. Trate de juntar la colección de 26 boletines, recuerde que es quincenal. Todos tienen grandes información, cosas muy importantes, y al final siempre se escribe un editorial que es importante que le dé una leída y de alguna manera tal vez en algo le ayude. Pero el de esta hora o el de esta ocasión tiene un test de 20 preguntas que le pueden ayudar mucho a su vida espiritual, sobre todo para estarla evaluando desde principio de año y hasta el final. De manera que este boletín usted lo puede conservar, tenerlo en su Biblia o en el escritorio el escritorio personal o en donde usted estudie, para que estas 20 preguntas usted las esté contestando periódicamente con cierta regularidad, y el propósito es que cada una de estas preguntas tenga una respuesta favorable conforme a la palabra de Dios, y que cada respuesta cuenta 5 puntos, por lo cual al final de las 20 respuestas que sean positivas o de acuerdo a la palabra del Señor, usted pueda completar el 100% de este test, que le va a ayudar a llevar una vida espiritual cada vez más acorde a la palabra de Dios. Bueno, voy a pasar ahora a la lectura de la palabra de nuestro Señor. Busque por favor el Evangelio según Mateo. Y vamos a leer los versículos 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Voy a hacer esta lectura en voz alta, sígala en su lugar con mucha atención y con mucha reverencia. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: En aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amantísimo Dios, una vez más, después de haber leído tu santa palabra, elevamos nuestras voces hasta el trono de tu gracia y de tu gloria, rogándote, Señor, que tu palabra que acabamos de leer no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual tú siempre la envías. Válete de este tu siervo y habla a toda esta congregación. Habla con claridad, Señor. Habla con poder. Habla, Señor, con amor. En el nombre de Cristo Jesús, humildemente te lo rogamos todo. Amén. Cuatro verbos con bendición. Así se llama o así se titula este sermón: 4 verbos con bendición. Recuerde lo que es un verbo. Un verbo es una acción. Un verbo es una acción, es una palabra que denota acción, ¿verdad? Y voy a decir a manera de introducción lo siguiente, hermanos. Estamos iniciando un año. El año pasado, el último culto fue de acción de gracias y testimonios, y a los 5 minutos que faltaban para terminar el año, o sea, a las 11:55 p.m.,
del año pasado, del día último del año pasado, aquí estuvimos un grupo de hijos orando, unos de rodillas, otros sentados, otros no me fijé, pero todos estábamos orando, para terminar un año agradeciéndole al Señor por sus bendiciones y rogándole al Señor que sus bendiciones se extendieran para este año. Llevamos 15 días de este nuevo año y las bendiciones de Dios han seguido fluyendo. A pesar, hermano, de lo que ha pasado, podemos recordar pues el malestar de nuestra hermana Maritere, que se nos puso malita pues a finales del año pasado. Podemos también recordar cosas pues tristes, como también el caso de nuestra hermana Leonor, que lleva ya mucho más tiempo enferma. Y en lo personal, a mí este inicio de año, en estos días, fue también, pues me vino a estrujar un poco con lo de mi madre, el accidente que mi madre tuvo, y yo en algún momento de estos días, pues le pregunté al Señor el por qué o el para qué de esto. Sobre todo, hermanos, fue impresionante cuando salí corriendo al patio porque mi hermana me gritó: Fernando, mi mamá se cayó. Y corrí, como no sé cómo bajé las escaleras, yo sentí que di un brinco cuando llegué al patio y la vi ahí tirada, tratando de incorporarse ella sola y ver que no podía, hermanos, no saben la frustración y la tristeza que me dio. Y fue impactante cuando yo llegué y vi una de sus piernas que ya le colgaba, que ya no la traía, ya no estaba unida a su cuerpo, ¿verdad? Son cosas que en un momento impactan, en un momento nos desconciertan, ¿verdad? Y uno dice: ¿por qué Dios permites esto? ¿Por qué? A la vez me culpé los días siguientes porque decía: es que yo estaba allí, ¿por qué no me dijo Fernando, baja del árbol las mandarinas? Yo hubiera podido hacerlo. Pero bueno, hermanos, eso lo dije al principio cuando estaba algo frustrado, enojado. Después, ya con la calma y la lectura de la palabra del Señor, entendí muchas cosas y realmente le agradezco al Señor que la lesión de mi madre, a pesar de ser una fractura en la cadera, como nos dijo el doctor, es de las fracturas la más benigna. Entonces me humillé ante el Señor, le pedí perdón por haberme enojado con él, por haberle reclamado que no cuidara a mi madre, y realmente la cuidó porque pudo haber sido mucho peor. Y en esos momentos, hermanos, yo leía este pasaje y encontré cuatro verbos, o sea, 4 acciones que traen bendición. Y es de eso de donde eché mano esos días que me sentía angustiado, ¿verdad? ¿Cuáles son esos verbos, hermanos? El primer verbo con bendición es venir a Jesús. Vea lo que dice: venid a mí, el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bonita invitación del Señor Jesús. Nos invita a descansar, pero para descansar en Jesús tenemos que ir a Jesús. Yo realmente, hasta que reconocí que el Señor Jesús cuidó a mi mamá en esa caída, fue que pude realmente entender que el Señor estaba allí cuidándola, que yo no era quien y que yo, aunque hubiera tratado yo de cambiar las cosas, no lo hubiera podido. Pero en esos momentos yo me sentía muy cargado de culpa, muy fastidiado por lo que había pasado, y me culpaba. ¿Por qué no estuve allí? ¿Por qué dejé que mi mamá saliera? Bueno, pues porque ella tiene derecho a moverse en su casa como quiera. Y porque ella decidió hacer eso y no me lo dijo. Yo me estaba culpando, pero ¿por qué me culpaba si no tenía realmente culpa? Pero lo que sí el Señor me enseñó es que Él la cuidó y que yo me estaba castigando solo. Y que me estaba
fatigando y me estaba cargando de una culpa que yo sentía que no podía con ella. Entonces, cuando llegué a este pasaje y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, entendí algo. Estaba haciendo mal, hermanos, estaba haciendo mal. Ciertamente, quizá el impacto del accidente de mi madre me llevó a eso, a culparme. Me llevó a sentirme responsable y decir, ¿por qué si yo, su hijo, estaba allí y que pude haber ido a bajar esas frutas del árbol, por qué no lo hice? Pero hermanos, Dios tenía todo bajo control. Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios me habló a mí y me invitó a ir a Él, a descansar en Él. ¿Qué carga estás llevando? ¿Qué cosa en estos momentos o en estos días te ha afligido a tu vida y has sentido que llevas un peso muy grande que no puedes seguir cargando y que cada paso que das cada vez es más difícil, es más pesado, es más molesto? La verdad, hermanos, es que solamente cuando vamos a Jesús y que ya llegamos al límite de no poder cargar más con aquel peso, es cuando entonces podemos descansar. El Señor quiere a veces dejarnos ir un buen tramo con esa carga. Él no la puede quitar en un momento, pero Él más bien quiere que se la demos voluntariamente. Él quiere que experimentemos que no podemos con ella para que sintamos la necesidad de su ayuda. Eso dejó hacer al hijo pródigo en un momento dado. Aquel muchacho se sintió tan capaz, tan dueño de sí mismo, que se fue lejos y no necesito de mi familia, con el dinero lo hago todo, y cuando se le acabó entonces sintió el peso de su error, el peso de su equivocación, y entonces llega un momento cuando ya sin tener los amigos que tenía cuando había dinero, los festejos que hacía cuando tenía la capacidad de hacerlo, ahora sentado frente a unos puercos, verlos comer y sentir ganas de arrebatarles del hocico aquella comida, es cuando cae en cuenta, cuando entonces aquel peso, aquella carga de aquel trabajo lo hace ir nuevamente a su Padre. Y eso es lo que el Señor quiere, que volvamos a Él, hermanos, que le dejemos nuestras cargas. Ese es el primer verbo, venir a Jesús. Vamos a ver qué dice Juan, por favor. Juan capítulo 6, para que usted vea cómo la palabra de Dios, tan bella, tan hermosa, se contesta a sí misma. Juan 6, vamos a ver lo que dicen los versículos 35 al 37. Dice así: Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego sigue diciendo, mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. En esos momentos en los que yo me preguntaba por qué Dios permitía eso y me estaba culpando y tenía ya una carga, una losa pesada sobre mí que me estaba empezando a doblar y a vencer, y que entendí y fui a la palabra de Dios y leí esta invitación tan hermosa de Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entendí que era lo que yo necesitaba. Y más hermoso leer, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y a pesar de que yo ya he ido a Cristo como mi Salvador, en ese momento yo necesitaba volver a Él, a dejarle mi carga, a dejarle mi pena, a dejarle mi culpa. Y entonces, hermanos, pude descansar. Pero eso es lo que esta invitación nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el primer verbo con bendición. Y volvamos nuevamente a Mateo 11 para ver el segundo verbo con bendición. El segundo verbo es llevar el yugo de Jesús.
llevar el yugo de Jesús, ¿verdad? Este verbo está en el versículo 29 en su primera parte cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor quiere que le dejemos nuestra carga, pero Él no nos deja sin algo. Es como un intercambio. Al Señor Jesús le dejamos nuestra carga y Él nos da un yugo. Nos lo cambia por un yugo. Todos sabemos lo que es un yugo. Es un instrumento normalmente de madera, aunque ya hay nuevos de metal y de muchos materiales, en el cual dos animales, dos bueyes eran puestos a trabajar y cada uno llevaba parte del yugo y los dos iban compartiendo aquel yugo. Aquel yugo hacía que entre esos dos animales llevaran una carga y pudieran trabajar juntos. Pero en ese yugo no había un animal que llevara más carga, ni uno que fuera más adelante, ni otro más atrás. En ese yugo los dos animales van juntos, van unidos, van casi a la par, o van a la par prácticamente. Y esa es la idea. El Señor Jesús pone el ejemplo de un yugo porque era algo que el pueblo judío conocía. Porque tenían arado, tenían bestias a quien ponían aquel yugo y empezaban a arar la tierra, y en ese yugo normalmente aquellos animales podían de esa manera jalar el arado, y el arado iba abriendo la tierra, el surco donde el campesino, el obrero, iba depositando la semilla. Ese es un trabajo que aquel hombre, aquel campesino, por sí solo no hubiera podido hacer con la rapidez, con la eficacia y con la fortaleza que lo hacían aquellos animales. De modo que el Señor Jesús pone el ejemplo del yugo porque era algo que el pueblo judío conocía. Y aquel yugo, dice el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso quiere decir que el Señor no nos va a dejar ir solos en este camino con su yugo, porque ese yugo Él lo lleva. Porque ese yugo Él tiene el poder para llevarlo, pero quiere compartirlo con nosotros. Porque ese yugo es un yugo de bendición, es un yugo de fortaleza, es un yugo de compañerismo, es un yugo en el cual el Señor dice, estoy a tu lado. Y el Señor dijo que no nos dejaría, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo hace mediante ese yugo, el cual no permite que nos adelantemos y nos vayamos adelante de Jesús, pero tampoco permite que nos atrasemos y nos vayamos rezagándonos, sino al contrario, que vayamos a su lado, que caminemos junto a Él, que las mismas pruebas que pasemos, sepamos que no estamos solos, porque Él va ahí y dice, porque no te dejaré ni te desampararé. Por eso es la importancia de este yugo, llevar el yugo de Jesús. Es importante que le dejemos nuestra carga, pero que aceptemos un yugo. Él no nos quita una carga para que nos quedemos ociosos y desocupados y sin nada. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, Él nos pone un yugo para que vayamos a su lado, para que vayamos con Él y no nos alejemos. Una vez vi en un supermercado algo que me dio risa, ¿verdad? Una mamá que traía como especie de cinturón, pero con un tipo de cuerda que donde traía al chiquillo amarrado para que no se le fuera. Y me daba risa porque ya de por sí el chiquillo tenía cara de diablo que no podía con ella. Y de esa manera la madre lo traía cortito. Y yo mientras pagaba en la caja veía a aquel chiquillo que se quería ir y nomás la cuerda lo dejaba ir nomás unos cuantos centímetros de la mamá porque ya no se podía ir. Y esa es una buena ilustración cuando una madre quiere controlar a un hijo. Pues Dios también nos quiere controlar. La verdad es que no nos gusta que nos controlen. A nadie nos gusta que nos controle nadie. Pero la verdad es que si vamos a Jesús sabemos que Él tiene el control y que Él nos controla de ese modo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Este es el segundo verbo, llevar el yugo de Jesús. Vamos a ver qué dice
Juan 8. Nuevamente vayamos al Evangelio de Juan y vayamos a Juan capítulo 8, por favor, y vean lo que dice el versículo 12. Juan 8, 12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Llevar el yugo de Jesús, eso hace, hermanos, nos saca de unas tinieblas de oscuridad, de pena, de dolor, y nos alumbra un camino en el cual vamos seguros porque Cristo va a nuestro lado. Pasó algo interesante estos días, que mi mamá ha estado allí y que pasó todo este accidente. El primer día yo estaba pues como muy alerta. El jueves que pasó eso yo estaba así como muy alerta, yo me sorprendía porque estaba como si fuera un vigilante, algo así. Y el viernes empecé a cambiar, fue otra mi situación el viernes. El viernes empecé a sentirme culpable, me empecé a culpar, me empecé a sentir, a pensar en por qué Dios permitió, por qué Dios estaba dejando que esto pasara, por qué Dios no cuidó a su hija. Y yo me hacía preguntas, sobre todo, muy confusas. Pero ¿qué pasó, hermanos? Bueno, como les dije, pude ir a Jesús y pude entonces llevar el yugo de Jesús. Cuando eso pasó, hermanos, y yo le dejé mi carga y tomé el yugo de Cristo en esos momentos, pasó algo el día de ayer, sábado. Fue un día en el que no entiendo por qué, lloré mucho. Lloraba y me empezaba de repente a llorar y a llorar y a llorar, y mi esposa fue testigo de eso. Y yo decía, es que no sé por qué estoy llorando. Y creo yo que estaba pasando ese proceso en el cual ahora podía yo experimentar algo muy hermoso, el tercer verbo de bendición que vamos a ver, y que les invito a ir otra vez a Mateo 11 para que ustedes vean el tercer verbo de bendición. Vimos venir a Jesús, hemos visto el segundo es llevar el yugo de Jesús, y ahora el tercer verbo de bendición es aprender de Jesús. Dice la Biblia que el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántas veces el Señor Jesús lloró? Si usted ha leído los evangelios, usted va a encontrar que ahí se mencionan varias veces cuando el Señor Jesús lloró. Y lloró por motivos reales, por motivos que lo movieron a expresar con lágrimas su sentimiento. Una vez que yo me reconocí que estaba haciendo mal, que necesitaba ir a Jesús, que necesitaba dejarle mi carga y que tomé el yugo de Cristo, entonces, hermanos, pude bajar la guardia y pude reconocer que Dios es soberano y que Él hace con nuestra vida lo que quiera, y que yo no era nadie para estarle reclamando la vida de mi madre, porque mi madre, antes de ser mi madre, es de Dios. Y yo tengo todavía el privilegio de tenerla. Y le di gracias a Dios porque la cuidó, porque esa caída pudo haber sido mucho más grave, nos dijo el doctor. Y yo realmente entonces, en gratitud y en vergüenza por mi conducta, el día de ayer fue un día en el cual lloré mucho. No me podía contener, las lágrimas brotaban y me limpiaba y me secaba mis ojos, y en un momento dado nomás sentía ese como cosquilleo en los ojos y empezaban a brotar las lágrimas otra vez. Había una mezcla de gratitud y una mezcla de vergüenza por haber actuado mal. Y entonces se puede experimentar esta tercera bendición, este tercer verbo de bendición: aprended de mí, dice Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y creo yo que es una de las cosas que más el Señor me enseñó con esta experiencia de mi madre.
a humillarme ante Él y a ver que no soy yo quien para reclamarle nada en esta vida al Señor. Porque, hermanos, la vida es del Señor, la tenemos gracias al Señor. Y si tenemos del Señor esta bendición, seamos humildes, aprendamos de Él, de su humildad, como siendo el creador de todo un mundo y un universo, Él vino a servirnos humildemente, desde la manera en que nació, en un establo, pobre, cercano a la muerte, siendo un pequeñuelo de poco más de 1 año, casi 2 años, desde su vida un humilde carpintero, desde su ministerio tan sencillo, tan lleno de amor, de verdad, que cuando tuvo que pagar sus impuestos mandó a Pedro a sacar un pez del agua para que pagara el impuesto de Pedro y de él. La manera en que fue acusado como un malhechor sin haber hecho nada, la manera en que fue condenado, intercambiado por un verdadero asesino llamado Barrabás, y la manera en que murió, colgado en una cruz, intercediendo delante de Dios por el perdón del pueblo. Perdónales, no saben lo que hacen. Y todavía estando en esa cruz, le pudo decir a uno que al final, de entre toda esa multitud de gente que lo insultaba y que se arrepintió, y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Cuánta humildad, hermanos! ¡Cuánta humildad! Pero ¿cuánto nos falta para esa humildad, hermanos? ¿Cuán lejos estamos de ella? ¿Cuánto la necesitamos, hermanos? ¿Cuánto necesitamos esa humildad? Aprender de Jesús. Aprender de Jesús. Ese es el tercer verbo con bendición. ¿Estamos aprendiendo del Señor Jesús? ¿Soy humilde? ¿Respondo bendición por maldición? ¿Perdono al que me ofende? Esas son cosas que va a ver usted o que ya vio en ese test que se publicó en el boletín el día de hoy. Todo eso, hermanos, nos da una idea de si realmente estamos aprendiendo de Jesús, a pesar de que nos decimos cristianos. A los cristianos se les llamó cristianos porque vivían según las enseñanzas de Cristo, porque imitaban la conducta de Cristo, más que imitarla, el Espíritu Santo la reproducía. Por eso se les llamó cristianos. ¿Está haciendo eso una realidad en nuestra vida? Mire, vayamos aquí a Mateo capítulo 7, por favor, y vean lo que dice versículo 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando aprendemos de Jesús, somos como esa casa fundada sobre la roca, o sea, sobre Cristo mismo. Que van a venir pruebas, que van a venir tempestades, que van a venir catástrofes y grandes calamidades, pero estaremos seguros, fundados, cimentados en la roca. Y yo le decía que yo ayer fue un día en que lloré mucho porque me di cuenta de que, a pesar de considerarme o de ser un pastor que se supone debe tener una gran madurez espiritual, yo llegué a renegar de Dios estos días y a reclamarle a Dios. Cuando entendí mi culpa, hermanos, me avergoncé, pero a la vez le di gracias a Dios por abrirme los ojos
Y ese llanto del día de ayer que no podía controlar era un llanto de culpa, pero también de gratitud a Dios. Por haberme hecho ver mi error, por haberme hecho ver que yo estaba siendo como aquel que fundó su casa sobre la arena y que estaba actuando así de imprudente. Pero que gracias a Dios me dejó abrir los ojos y me dejó volver a Él, venir a Jesús, llevar el yugo de Jesús, aprender de Jesús. Y el cuarto verbo con bendición, ahí en Mateo 11, lo hallamos también allí en el versículo 29 y nos habla también de hallar en Jesús, hallar en Jesús. ¿Pero qué debemos hallar? Pues vea lo que dice el versículo 29 cuando dice en su parte final: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que el Señor quiere que hallemos, ¿verdad? Descanso. Hallar un descanso y un yugo fácil y ligero. Un yugo que no nos va a costar trabajo moverlo, porque realmente el Señor lo lleva, hermanos. Él lo lleva. Nosotros nada más debemos mantenernos a su lado. Es un yugo que ya Cristo pone sobre nosotros porque simple y sencillamente quiere bendecirnos. Y si realmente somos cristianos, debemos hallar en Jesús estas bendiciones, ¿verdad? Descanso para vuestras almas. Algo por lo que yo también lloraba era porque me sentía liberado de aquella culpa que yo me estaba echando y de aquel enojo con el que le estaba reclamando a Dios, porque había permitido eso. Pude descansar, pude sentirme ligero, liviano, y me sentía tan ligero como una pluma, así decía, ¡ay, qué diferencia! ¡Qué diferencia! Y a pesar de que fueron días pesados y noches sin dormir, todavía ando así desvelado, pero ya me siento muy tranquilo, muy calmado, muy agradecido con Dios y a la vez, pues sí, avergonzado con mi conducta, hermanos. ¿Pero qué nos enseña esto? Pues que todos somos, en un momento podemos flaquear, podemos ser débiles. Sin embargo, Dios es bueno y misericordioso y nos abre los ojos y nos hace ver que estamos haciendo mal, y entonces es cuando podemos venir a Jesús, llevar el yugo de Jesús, aprender de Jesús y hallar en Jesús eso que tanto necesitamos: paz en el corazón, paz en nuestra alma, hermanos. Es una de las cosas que en este mundo ya no hay paz. No hay ni paz entre países, no hay ni paz en la sociedad y no hay paz en el corazón de las personas. Y eso es lo que ahorita, hermanos, está causando más estrés, más infartos, más personas que viven con temor e inseguridad, y el cristiano no tenemos por qué experimentar nada de eso, pues podemos disfrutar estos 4 verbos con bendición, bendición de Cristo, hermanos, bendición de nuestro Señor. Y Él quiere, hermanos, que nosotros podamos disfrutar esto. Y mire cómo el Señor pronto me puso en la situación en la que yo no me imaginaba. Días pasados estuve yendo a visitar a la hermana Maritere al hospital militar, a su familia allí, y dándoles palabras de ánimo y leyéndoles la Biblia, y unos días después ahora el Señor me pone en la misma situación de ellos. Y por eso le digo que fue para mí vergonzoso no haber actuado como yo les decía a los hermanos que actuaran, en el caso de su mamá. Qué pronto el Señor me hizo ponerme en la otra condición en la que yo no estaba, pero que sí nuestra hermana Vero, nuestra hermana Cristina y nuestro hermano Paco estaban. Y pues aunque es penoso reconocerlo, hermanos, en esos días, en esos momentos, le fallé al Señor. Le fallé al Señor. Y eso son de las cosas que más me dolieron, haberle fallado al Señor. Pero gracias a Dios que me dio una gran lección con su bendita palabra y que a través de ella me fortaleció.
y que ahora, después de que esto ha pasado, y aunque mi madre seguramente todavía está en el hospital, ya hermanos, ya todo es, pues va de gane, ya nada más es que ella se recupere, que ella salga y tenga muchos cuidados, y que nosotros pues estemos orando por ella y cuidándola hasta donde podamos, porque no podemos tomar el lugar de Dios. Él es el que la va a cuidar. Aunque yo vaya a la casa de mis papás y esté ahí metido todo el santo día, no puedo estar detrás de mi madre para que no le pase nada. Lo que tenga que pasarle a ella o a mí o a cualquiera de ustedes nos va a pasar si Dios lo permite. Y si Dios lo permite, hay un propósito. Y si hay un propósito, se va a cumplir. Y si ese propósito se va a cumplir, hermanos, es para honrar y glorificar a Dios. De manera que estos 4 verbos con bendición a mí me sirvieron mucho en estos días. Ojalá que cuando el Señor quiera que nos pase algo así, podamos, hermanos, nosotros también clamar a Él, humillarnos ante Él, ¿verdad? Aceptar ese yugo que nos pone, dejándole nuestra carga, y aprender de nuestro Señor Jesucristo para que podamos hallar ese descanso, esa paz que necesitamos, hermanos. Gracias a Dios, porque las cosas que nos pasan, hermanos, el Señor las manda para nuestro bien. Que Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias.